Actualmente siendo presidente el doctor José Manuel Huerta y nuestro jefe de anestesia, el doctor José Manuel Portela. Estaré formando parte en este periodo como vocal de anestesia y coordinadora de las sesiones mensuales. Agradezco a la doctora Carolina Laredo Sánchez, la cual cuenta con un amplio currículo en enseñanza académica. Es egresada del Instituto Nacional de Nutrición del doctor Salvador Subirán, realizando medicina interna, terapia intensiva y anestesia. Coordinadora de trasplantes del departamento del mismo instituto. Posteriormente de la jefatura de anestesia del Hospital Médica Sur, así como también subdirectora perioperatoria del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente sigue ejerciendo su medicina privada en el Hospital Médica Sur y Grupo Ángeles. Después de esta breve introducción, daremos inicio a la sesión con el tema estrés perioperatorio. Doctora Carolina. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y que hayan venido a escuchar esta plática que para algunos ya quizás ya se lo conocen los conocimientos, pero no está de más recordarlos o volverlos a pensar. Entonces, esta plática que se llama estrés perioperatorio porque en inglés le ponen perioperative stress, pero no se refiere al estrés de los anestesiólogos, de los médicos, se refiere a la respuesta sistémica al trauma que ocurre en el perioperatorio en el 100% de nuestros pacientes. Entonces, nosotros como responsables de la vida y el bienestar de nuestros enfermos, de evitarles complicaciones, morbilidad, mortalidad, es necesario que sepamos qué sucede en todos y cada uno de los pacientes que anestesiamos. ¿Me das la primera, por favor? No había visto, perdón. Entonces, miren, en general yo considero que todos nuestros procedimientos deben ser dirigidos por objetivos. Siempre debemos tener un objetivo diagnóstico, un objetivo terapéutico, un objetivo académico. Siempre debemos pensar así. Entonces nosotros tenemos en este caso objetivos educacionales y aquí vamos a conocer los cambios fisiológicos que ocurren durante la cirugía. ¿Qué método de anestesia o de analgesia debe ser elegido en base a los efectos sobre la respuesta al estrés? Y conocer el rol del médico o médica anestesióloga en la atenuación de esa respuesta al estrés quirúrgico en conjunto con nuestros colegas cirujanos y otros especialistas. Entonces, la respuesta metabólica al trauma, que es de lo que estamos hablando, es importante tener un poquito de antecedentes históricos o de la comprensión y el conocimiento de la respuesta metabólica al estado crítico, que ha cambiado el concepto en los últimos años. Entonces tenemos que, por ejemplo, Darwin postuló que no es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que más se adapta al cambio. Y nosotros somos los que ayudamos al paciente a adaptarse al cambio. Segundo, Claude Bernard estableció que la constancia del ambiente interno es la condición para una vida libre e independiente y le llamó la homeostasis, que también es nuestro trabajo, mantener la homeostasis. Tercero, Hans Seyle describió la respuesta fight or flight, o sea, golpea o huye. Si es una respuesta inespecífica a una amplia variedad de estímulos, y eso ocurre igualmente en nuestros enfermos. La activación aquí es muy importante miren, esta plática o este interés surgió porque a lo largo de mi práctica profesional y seguramente de la de ustedes, pues se han encontrado con pacientes con endocrinopatías o con trastornos graves como septicemia. A veces el paciente ni siquiera sabía que era diabético, hipotiroideo, hipertiroideo, o Cushing, o Addison, lo que ustedes me digan, que ni siquiera lo saben y que nosotros como médicos tenemos que afrontar, diagnosticar y tratar.
Pero una respuesta muy importante es la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal, que es una característica crítica de la respuesta fisiológica coordinada al trauma quirúrgico. Esta disrupción aguda y crónica de este eje impide una capacidad de respuesta rápida, inicial y secuencial para responder a estos estresores. Entonces, si tenemos un paciente que no responde o no tiene una reserva adecuada, pues va a tener hipotensión, choque o muerte. Entonces tenemos aquí un diagrama que nos muestra, lo van a ver varias veces porque se aplica en esta, ocurre en varias pláticas aquí, pero vemos, por ejemplo, parece el punto, pero no me marca. Bueno, entonces arriba ven que el estatus preoperatorio es importante porque nuestros pacientes, muchos de ellos pues tienen ansiedad por el trauma, por el dolor, por la enfermedad, por muchas cosas. El ayuno, que muchas veces y desgraciadamente puede ser prolongado, la depresión crónica, la edad, la fragilidad y el desacondicionamiento cardiovascular. Por el otro lado tenemos la lesión tisular que genera dolor, genera inflamación, liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, y todo esto va a parar hasta el núcleo paraventricular. De ahí se pasa al hipotálamo, de ahí se pasa al lóbulo posterior de la hipófisis y se produce toda una respuesta que va a traducirse en activación de ACTH, corteza suprarrenal, inflamación y va a liberar cortisol. Entonces, esta respuesta ocurre en el 100% de nuestros pacientes. Entonces, la respuesta al estrés quirúrgico es un conjunto de respuestas o cambios fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren en respuesta a un estímulo, en este caso, quirúrgico. La respuesta consiste en dos amplias categorías. La que más conocemos o más vemos es la respuesta neuroendocrina, donde hay una respuesta metabólica. Y tenemos una respuesta inflamatoria que incluye una reacción o una respuesta inmune. La respuesta al estrés quirúrgico, entonces, es un esfuerzo del cuerpo para mantener esa homeostasis fisiológica perioperatoria y dice, induce a una respuesta de adaptación inespecífica, pero esta reacción puede ser perjudicial y conducir a una respuesta inflamatoria sistémica con hipermetabolismo e hipercatabolismo. Ya lo había dicho el doctor Schumacher, que muchas veces tenemos que dar un tratamiento a niveles superiores a lo normal para tratar de contrarrestar esa respuesta sistémica que puede ser perjudicial, que se puede ir hacia el hipermetabolismo y hacia el hipercatabolismo. Más tarde, la lesión subsecuente puede causar un funcionamiento, pérdida del funcionamiento de los sistemas de retroalimentación y hay una comunicación inapropiada entre los receptores y los receptores centrales ya no funcionan bien y eso ocasiona un desgaste en los músculos, inmunosupresión, trastornos en la cicatrización, falla orgánica múltiple y eventualmente muerte. ¿Cuáles son los factores más predisponentes preoperatorios para que la respuesta a este sistema, a esta reacción al trauma, sea inapropiada? ¿O quiénes son los pacientes que con más frecuencia van a reaccionar inapropiadamente? Pues los que tienen una enfermedad preexistente. ¿Cómo se llame? Como ustedes quieran. Le pueden llamar cáncer, le pueden llamar diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipertensión. O sea, todos obesidad. Esos pacientes ya tienen factores que van a condicionar una respuesta inapropiada. Después, la desnutrición, muy malo también, falta de cicatrización, falta de respuesta, alcoholismo, fragilidad, extremos de la edad y cirugía de urgencia. Entonces, factores predisponentes de la cirugía, porque ya vimos los del paciente, los de la cirugía, pues van a depender si la magnitud de la cirugía. ¿Es una cirugía pequeña, o es una cirugía grande, o es una cirugía? ¿Dónde está? Aquí está. O la magnitud de la cirugía, pues va si es una cirugía pequeña, pues el trauma será un poco menor, pero si estamos hablando de una cirugía vascular, torácica o cardiovascular, pues el trauma pues, va a ser mucho mayor. Entonces, también la invasividad, o sea,
Recordemos que una herida quirúrgica amplia es costosamente, metabólicamente, sumamente costosa. De ahí que ahora el uso de las cirugías laparoscópicas o las cirugías que estamos ahora con los robots, pues hacen que la invasividad sea menor y puede tener una menor respuesta, menor necesidad de una respuesta intensiva. La duración, ¿sí? Cirugías prolongadas también hacen que falle este sistema de respuesta metabólica, la hipotermia. Aquí me ha gustado mucho que en el hospital se cuida mucho la temperatura transoperatoria de nuestros enfermos, lo cual me parece muy correcto. Las cirugías vasculares, sobre todo extensas, por ejemplo, las cirugías aórticas son importantes. La cirugía abdominal abierta con grandes incisiones también. Las artroplastías, cadera o rodilla, tienen implicaciones en esta respuesta y la cirugía cardíaca. Son los principales factores de riesgo de tener una respuesta inapropiada o una respuesta exagerada al estrés. Entonces, ay, se me regresé, ¿verdad? Espérenme, es que estoy al revés. Ajá. Y los factores también, hay no solamente el factor quirúrgico, el factor preoperatorio, sino también el factor postoperatorio. Después vamos a hablar del transoperatorio. Entonces hablamos de los factores postoperatorios y vemos que pues un paciente con dolor no va a reaccionar correctamente, va a estar muy mal. Si tiene náusea, si tiene ilio, pues no va a comer y eso va a llevarlo a un catabolismo importante. La hipoxemia, paciente que no está bien oxigenado, trastornos del sueño, le va a condicionar, trastornos del ciclo circadiano. La inmovilización lo va a predisponer a la trombosis y a la tromboembolia, y a las úlceras de decúbito, el catabolismo exagerado, pérdida de músculo, los drenajes y las ondas nasogástricas y finalmente la tromboembolia. Entonces tenemos que buscar. Entonces estas respuestas adaptativas postquirúrgicas pues se caracterizan precisamente por un hipermetabolismo, por una respuesta sistémica inflamatoria, por un hipercatabolismo, y los tenemos en ayuno prolongado, pues como que no queda claro a dónde vamos. Obvio que se va a comer el músculo, va a haber desgaste, va a haber trastorno en la función inmune y por lo tanto la cicatrización de las heridas va a ser mala, va a caer en falla orgánica múltiple que finalmente lo va a conducir a la muerte. Entonces aquí tenemos más o menos la relación en tiempo. Entonces tenemos que el estresor avisa al sistema nervioso central y este le avisa al sistema nervioso simpático y se genera una respuesta o una llamada de atención a los receptores adrenérgicos y a la médula adrenal, lo cual ocurre en minutos o segundos. Después, viene horas después, se presenta ya el eje hipotálamo hipofisiario activado, donde vemos que ACTH, la hormona estimulante de tiroides, la hormona de crecimiento, folículo estimulante y luteinizante, se activan horas después. No solo estamos hablando de cortisol, vean ustedes que tenemos receptores adrenérgicos, médula adrenal y todos nuestros estimulantes de otros sistemas endocrinos. Tenemos el sistema inflamatorio que ocurre días después y con una reacción inmunológica con liberación de citoquinas y otros mediadores. Y semanas después ya vemos un comportamiento diferente en todas estas áreas. Entonces la respuesta es una respuesta neuroendocrina metabólica y el sistema nervioso simpático, ya lo vimos, participa activamente, igual que el núcleo paraventricular, que es un grupo de neuronas hipotalámicas que juegan un papel muy importante durante el estrés. Las consecuencias metabólicas, ¿cuáles son? La respuesta final metabólica al estrés implica catabolismo descontrolado, desarrollo de resistencia a las señales anabólicas, incluyendo una resistencia a la insulina, y hay que resetear la liberación de sustratos de energía a los órganos vitales sobre órganos no dependientes de insulina. O sea, ¿a dónde se va el metabolismo? A la lipólisis y a la destrucción de los músculos, al consumo de los músculos. Entonces el paciente empieza a adelgazarse, a perder músculo, a perder grasa,
y se empieza a desnutrir activamente. Entonces, aquí, como les decía, que íbamos a ver varias diapositivas semejantes, en donde tenemos aquí nosotros la corteza cerebral, el tálamo, el núcleo paraventricular, la glándula pituitaria. Ocurre en este sitio una lesión, llega unas fibras aferentes, pasan la médula espinal, suben por la vía, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ya la conocen. Entonces llegan, se activan, llegan a la médula renal, de ahí se libera la adrenalina, la noradrenalina de las neuronas adrenérgicas. Entonces tenemos una respuesta simpática importante. Entonces la disfunción preoperatoria puede ser crónica y entonces nos llega un paciente que ya tiene trastornos previos. Ya dijimos que puede tener los extremos de la edad, puede tener síndromes endocrinos, puede tener cuántos. Yo, para mí, en mi práctica privada, tengo incontables pacientes con enfermedad tiroidea, incontables. Entonces, estos pacientes ya tienen una disfunción preoperatoria crónica. ¿Cuántos de ustedes no han anestesiado todos los días a los diabéticos? Algunas veces, y créanme que es un reto, cuando nos toca el acromegálico, cuando nos toca el paciente con Addison o el paciente con Cushing o que tiene otro tipo de patología endocrina. Ya de aquí ya podemos esperar que la disfunción preoperatoria crónica se va a traducir en una respuesta sistémica al trauma inapropiada. El envejecimiento pues se asocia con niveles elevados de cortisol. Siempre pensábamos que eran bajos los niveles de cortisol. No, son altos porque los receptores ya no son sensibles. Como no son sensibles, empezamos a producir más cortisol. Pensábamos al contrario, pero ahora no. De esa pérdida progresiva a la sensibilidad hipotalámica de los receptores glucocorticoides en el sistema nervioso central, entonces eso hace que haya una disminución en la variación diurna del cortisol y una falta de respuesta de feedback negativa en el eje hipotálamo occipital. Por lo tanto, los adultos mayores pueden tener una mayor respuesta perioperatoria de cortisol comparado con personas más jóvenes. Yo siempre había pensado que era al revés, pero no. Resulta que nuestros receptores pierden sensibilidad y el eje hipotálamo hipoficiario pierde esa relación de feedback que debe tener. La fragilidad. Cada día las personas, gracias a Dios, vivimos más tiempo. Entonces se presentan la declinación en la reserva física. Entonces nuestros pacientes mayores o nuestros pacientes desnutridos no es igual anestesiar a un pacientito de 40 años que anestesiar a uno de 60, que uno, como acabo de anestesiar, como ustedes lo hacen también, de 95 años. Entonces estamos hablando de que la declinación en la reserva física, incluyendo cómo lo podemos ver, porque no tienen buen equilibrio. De hecho, muchas veces la razón por la que se hospitalizan es porque no tienen buen equilibrio, se cayeron y se fracturaron la cadera. Entonces tenemos que tienen trastornos en el equilibrio, reducción en la velocidad de la caminata, la fuerza de grip se asocia a una disregulación de este eje hipotálamo hipoficiario, caracterizada por una disminución en la variación diurna de cortisol y niveles elevados de cortisol. Entonces, ahí dicen algunos artículos que vamos a poner en la bibliografía, por si lo quieren revisar, que a medida que envejecemos tenemos más elevado el cortisol, pero por falta de sensibilidad en los receptores. Y entonces esta exposición crónica a niveles elevados de cortisol suprime la síntesis de células musculares, incrementa el catabolismo proteico, promueve la sarcopenia y la fragilidad y causa degeneración neuronal y apoptosis. Entonces, debemos tener esos conceptos en mente cuando anestesiamos a un paciente con fragilidad. La fragilidad no necesariamente va asociada a la edad. Hay pacientes con fragilidad que son más jóvenes y uno como clínico tiene que identificarlos. La reserva cardiovascular la identificamos porque puede ocurrir como consecuencia de una inactividad física crónica, por ejemplo, porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene cáncer, tiene artropatías que producen un desacondicionamiento cardiovascular y autonómico. Entonces, los mecanismos que contribuyen son, fíjense qué interesante, disfunción endotelial. O sea, el endotelio es un órgano
muy importante en nuestro cuerpo y de nuestros pacientes, obviamente. La disrupción neuroendocrina. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esta baja reserva cardiovascular? Vamos a encontrar un paciente con taquicardia en reposo, atrofia cardíaca, le hacemos su eco y resulta que pues, tiene disfunción, aumento en el tono vasomotor simpático, disminución de la actividad vagal cardíaca y trastorno en el control arterial varorreflejo. Pero, ¿cómo podemos saber que nuestro paciente tiene eso? Solamente interrogándolo y explorándolo y revisando sus estudios. Si no lo hacemos, pues nos vamos a encontrar en el quirófano con un susto, ¿verdad? Bien fuerte. Entonces, la ansiedad y la depresión crónicas también contribuyen a una disfunción del sistema hipotálamo hipoficiario y puede ocurrir hasta el 80% de los casos. Entonces, hay mayor en estos pacientes con ansiedad y depresión, mayor incidencia de infecciones respiratorias, dehiscencia y heridas quirúrgicas y de estrés psicosocial. Entonces, tenemos que juntar o ver todos los aspectos de nuestros enfermos. Entonces, la secreción de hormonas de crecimiento por la parte anterior, la sección anterior de la pituitaria, se incrementa en respuesta a la magnitud al estrés quirúrgico. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Incrementa la glucogenólisis hepática, causando hiperglicemia y además provocando resistencia a la insulina. ¿Eso qué va a hacer? Pues eso va a provocar que se produzca glucosa, que haya glucosa en la sangre a través de este mecanismo que se lleva a cabo en el hígado, que es la glucogenólisis, ¿sí? Y la neoglucogénesis, que produce glucosa y se va hacia los órganos no dependientes de insulina, que son el cerebro fundamentalmente. Entonces, la lipólisis libera glicerol, el glicerol se convierte en ácidos grasos libres y por medio de las lipoperoxidasas va a actuar sobre las proteínas musculares y esto va a liberar glutamina y los otros aminoácidos que se van a transformar en glucosa. Lactato se va a transformar en glucosa, pero eso nos habla de que hay una hipoxia y que hay una mala perfusión periférica. Entonces, y el amonio, que también se forma a partir de los aminoácidos, hace que se forme urea. Entonces, nuestro paciente que en el transoperatorio, pues tenemos que pensar que todas estas cosas están sucediendo. Entonces, la respuesta metabólica es un hipermetabolismo, ya lo dijimos, un hipercatabolismo, ocurre movilización de las fuentes de energía rápidamente disponibles y usa estos sustratos para la reparación tisular y como una fuente de energía. Aquí tenemos otra vez un diagrama que nos muestra prácticamente lo mismo, en donde vamos a tener hiperglucemia en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia periférica a la insulina y tenemos sustrato obtenido de donde no lo deberíamos obtener, del catabolismo proteico, de la lipólisis y del ayuno prolongado y de la lesión tisular. Y todo esto nos va a causar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que medir la glucosa, ver cómo está la urea, cómo está la glucosa, cómo está el pH, cómo están los gases arteriales, cómo está la perfusión tisular. No solo intubar y extubar. Necesitamos la anestesia, denle la que quieran, pero cuidemos estos aspectos en todos nuestros enfermos. Entonces, también se libera hormona antidiurética y nosotros sabemos que esta hormona se sintetiza en el hipotálamo y de ahí se pasa a la glándula pituitaria posterior y provoca, y este proceso ocurre cuando hay hipovolemia, hipotensión, hiperosmolaridad. ¿Cuál es? Hay incremento también en las concentraciones, libera angiotensina 2. ¿Cuál es su función? Regular el volumen extracelular. ¿Qué hace el cuerpo? Dice, pues yo voy a sintetizar hormona antidiurética para guardar el agua. ¿Y qué pasa? Tiene oliguria. Si nosotros en el transoperatorio no le medimos la diuresis, no en una cirugía grande, entonces, ¿cómo sabemos si está activada este sistema? No sabemos. Tiene oliguria, le falta volumen, ¿qué pasa? La hormona antidiurética, entonces causa una reducción en la depuración renal de agua por medio de una acción en los túbulos renales, estimula la inserción de acuaporinas en las paredes del sistema colector renal, se manifiesta por una reducción, esto es lo que nosotros vemos en el volumen urinario y un incremento en la concentración de la orina. ¿Qué pasa con nuestro enfermo? Le falta agua. Siguiente.
La activación del sistema nervioso simpático. También actúa en el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, provoca vasoconstricción de las arteriolas renales aferentes que ocasiona reducción del flujo renal, promoviendo la secreción de renina. La renina se convierte en angiotensina 1, la angiotensina en angiotensina 2 y a su vez en aldosterona. Entonces, todo eso causa, en resumen, reabsorción de sodio y de agua. Otros cambios hormonales asociados a la respuesta de estrés, pues son incremento en las concentraciones de prolactina, que ¿cuándo lo medimos? Nunca. Causa incremento en las concentraciones de testosterona de T4 y de T3. ¿Cuándo lo medimos? Jamás. Pero estas concentraciones, afortunadamente, de estas hormonas se normalizan pocos días después de la cirugía y se considera que no ejercen un efecto significativo en el pronóstico funcional del paciente. Pues, ¿qué creen? A mí y a mis compañeros se nos murió una paciente con síndrome de Sjögren y nos moríamos del perrinche de que no pensamos en eso, una paciente con una quemadura leve, pero estaba lactando. Le repusimos el sodio, el potasio, la hidrocortisona, pero nunca pensamos en esto. Y nos respondía y se nos... Entonces yo fui a buscar al doctor Gómez Pérez, que es mi maestro de endocrinología de nutrición. ¿Qué doctor? Es que fíjese que le dio Sjögren y no sé qué. Me dice, sí, tuvo Sjögren. Pero doctor, ¿nos puede ayudar en próximas ocasiones a que problemas tan graves como un síndrome de Sjögren nos puede apoyar en la reposición correcta de las hormonas para que esta mujer de 32 años no se hubiera muerto por una quemadura de esa manera? Y se chocó y se chocó y se chocó. Y hasta después nos cayó el 20 y nos dábamos de topes porque no habíamos repuesto las hormonas de manera correcta. Entonces, siempre hay que tener la mente abierta a que eso puede pasar. Entonces, por ejemplo, pues esto ya es prácticamente lo mismo que los estresores van a activar la epinefrina, las citoquinas, las adipoquinas, va a haber resistencia a las señales anabólicas, va a haber un catabolismo descontrolado y pues vamos a evitarlo en la mejor forma que podamos. Esto prácticamente es igual, es la obtención de glucosa a través de otros tejidos y aquí vemos, por ejemplo, la suma, para que no nos hagamos bolas, que a nivel hepático los aminoácidos se convierten en glucosa, a la glicogenólisis, el glicógeno lo convierte en glucosa, la lipólisis, los triglicéridos, los grasos y el glicerol se convierten en glucosa, y la proteólisis y los aminoácidos se convierten en glucosa. Traducido al español, se pierden las reservas metabólicas del cuerpo. La activación del sistema nervioso simpático, pues va a hacer lo que ya comentamos mucho, liberación de adrenalina, liberación de glucagón, inhibición de insulina, hiperglucemia, liberación de azúcares, catabolismo muscular. Esto prácticamente lo mismo, nos vamos a saltar. Y aquí lo que vemos es ya el conjunto también de la respuesta que ya hablamos de las angiotensinas y de la retención de líquidos y de sodio y una orina concentrada. Entonces, encontramos la retención hídrica, la oliguria, el acúmulo de líquido en el espacio extracelular, que se va a ver reflejado como edema. Recuerden que el edema, considerado antes una situación estética, no es estética. El edema debe ser controlado y evitado y tratado. Entonces, es un mecanismo protector para mantener la presión sanguínea y evitar la pérdida de más agua y mantener el volumen plasmático. ¿Cómo se resuelve? Usando el volumen de coloide, cristaloide, sangre que pueda necesitar un paciente. También hay una respuesta inflamatoria. Aquí sí no voy a profundizar porque está durísimo los estudios. De veras que hay que ser inmunólogo para entenderle. Estudié lo más que pude, pero lo único que les puedo decir es que tenemos dos sistemas, uno innato y uno adquirido. El adquirido está mediado por células y la respuesta va en relación a la magnitud del trauma quirúrgico, a la infección, si tiene cáncer o si está desnutrido. Obviamente, si tiene estos factores de riesgo, es un paciente que está inmunocomprometido. Entonces, la respuesta inmune innata es una respuesta que todos tenemos, es inespecífica
Se activa en respuesta al sistema quirúrgico, forma parte de esta respuesta los monocitos, los neutrógenos, las células killer y los productores proinflamatorios de citoquinas. Las citoquinas son responsables de mediar y mantener esta respuesta inflamatoria en respuesta al daño tisular. Entonces tenemos interleuquinas proinflamatorias, estas son las malas, las feas de la película, interleuquina 6, interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8. Y luego tenemos los interferones, el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas buenas son las interleuquinas antiinflamatorias, la interleuquina 4 y la interleuquina 10 con un factor transformador beta, antagonistas de receptores y del factor de necrosis tumoral que ayudan a reducir esta magnitud en la respuesta sistémica inflamatoria. Las proteínas de fase aguda, que es nosotros a veces es lo que tenemos para poder medir indirectamente lo que causan las citoquinas. Podemos medir la proteína C reactiva, el fibrinógeno, el dímero D, y hasta ahí, y disminución en la síntesis de albúmina y transferrina. Es una forma de saber qué es con lo que contamos clínicamente para medir esta respuesta. La respuesta inmune también se considera adaptativa y se requiere interacción entre los linfocitos y los antígenos celulares. Esto ya es como que más complejo, nada más es que saber que existe y que nosotros vamos a observar que cuando vemos que la cuenta leucocitaria varía mucho o la proteína C reactiva o el cortisol, debemos estar ante una respuesta. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como médicos anestesiólogos o como médicos perioperatorios? Ver nuestro paciente antes, durante y después de un proceso. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de modular, de modular esta respuesta al estrés perioperatorio que acabamos de describir. Para esa modulación tenemos varias herramientas. Aparte de conocer el estado hemodinámico, pulmonar, renal, metabólico de nuestro enfermo, pues tenemos que saber si debemos usar propofol, disminuye las concentraciones de cortisol y aldosterona. Si debemos usar etomidato, que sabemos muy bien que suprime la función adrenocortical por la inhibición reversible de las enzimas beta hidroxilasa y 12-alfa hidroxilasa. La ketamina suprime la inmunidad celular y los anestésicos volátiles inhiben el ACTH, el cortisol, las catecolaminas y hormona de crecimiento. Tienen múltiples efectos inmunosupresores e inmunoactivadores. Entonces, realmente, mucho de la modulación de la respuesta más bien depende de la técnica y de la reposición y estar pendiente del estado metabólico de nuestros enfermos. Porque también tenemos que el midazolam inhibe la producción de cortisol a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. La clonidina reduce las concentraciones de cortisol y de renina y limita la secreción pancreática de insulina. Los opioides reducen la concentración de ACTH, hormona de crecimiento y cortisol. La morfina, el fentanil en general, los opioides tienen efectos inmunomoduladores, mientras que otros opioides como el oxicodona, el tramadol y la buprenorfina no tienen efectos inmunomoduladores. La anestesia regional, tan de moda, bloquea la respuesta endocrina y metabólica. Pero el mejor bloqueo, si su paciente no está bien oxigenado, bien perfundido, con un ácido base normal, con una insulina, con una glucosa normal, no va a servir de nada. Entonces, una anestesia regional sí bloquea la respuesta endocrina y metabólica a la cirugía. Bloquea y desde hace muchos años se sabe que bloquea la activación del aferente hipotalámico y una estimulación eferente al hígado, páncreas y adrenales. La secreción de hormonas adrenocorticotrópicas, cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, están inhibidas. Entonces, los beneficios son el retorno de la función intestinal de manera más pronta, menos complicaciones pulmonares, menor respuesta inflamatoria a la cirugía y efectos benéficos en la coagulación. Y aquí tenemos, por ejemplo, un articulito de 1982 en donde ya nos habían dicho que la supresión de la secreción de hormona antidiurética se mejoraba mucho cuando dábamos una anestesia extradural.
Las técnicas quirúrgicas, ya vimos que también tienen una respuesta que modifica la cirugía. Mínima invasión contraabierta, mejor mínima invasión. Una cirugía de corta duración, mejor que de larga duración. Que la manipulación de los tejidos sea delicada y manejada apropiadamente es importante. Y que el tiempo quirúrgico sea el correcto. Eso no depende de nosotros, pero bueno. Entonces, los glucocorticoides a veces están indicados en la administración perioperatoria en algunas cirugías y eso es debido a la respuesta proinflamatoria. Por ejemplo, cuando se empezó a usar la dexametasona en la colecistectomía, todo el mundo, no, ¿cómo es posible? ¿No? Los pacientes mejoran y no les aumenta la infección ni la dehiscencia quirúrgica. Entonces, hay ciertas, como la cirugía endovascular abdominal aórtica, responde la cirugía colorectal, la cirugía patobiliar, la cirugía ortopédica y la cirugía cardíaca, en muchas ocasiones tienen indicación de sustitución con glucocorticoides. Claro, muchos van a decir, pero tiene efectos adversos, produce hiperglicemia y sobre todo si el paciente es diabético, pero el anestesiólogo sabe administrar insulina, entonces eso no es problema. Entonces, la evolución de los pacientes con una respuesta reducida a la cirugía, si no reciben los glucocorticoides, pueden tener un mal pronóstico. ¿Quiénes? Pacientitos ancianos que tienen una pobre reserva adrenal. Entonces, estos sí requieren una reposición de esteroide. Los que tienen mucha fragilidad, depresión y en estado crítico pueden requerir la administración de esteroide. La decisión no es solamente nosotros, podemos apoyarnos con nuestros compañeros intensivistas o con internistas para que nos ayuden. La nutrición y el manejo de líquidos. Entonces, para recuperarse de un trauma quirúrgico, pues se necesita neutralizar la respuesta al estrés para mejorar el pronóstico y el tiempo de recuperación. Pero las medidas multidisciplinarias incluyen un buen control del dolor, movilización temprana, técnicas quirúrgicas de mínima invasión, nutrición temprana. Esto es tan importante que los tenemos en ayuno prolongado o con puro líquido. Administración correcta de líquidos parenterales. Les ponemos una solución Harman para 1000 para cada 8 horas. No, espérame. O sea, no, vamos a ajustarle a lo que necesita. Entonces, hay otros artículos, así como este, por ejemplo, en donde los anestésicos volátiles producen una inmunomodulación también, y eso ya me lo va a sacar, porque está muy difícil leerlo todo. El asunto es lo mismo. Entonces, en conclusión, el objetivo principal del cuidado perioperatorio es atenuar las respuestas neuroendocrinas, metabólicas e inflamatorias e inmunes mediante la selección más apropiada de las técnicas anestésicas para moderarlas. Por lo tanto, es necesario conocer el estado clínico preoperatorio y no solo conocerlo, sino mejorarlo antes de que el paciente pase al quirófano. El manejo transoperatorio, pues apropiado, y las medidas terapéuticas en el postoperatorio que permitan una pronta recuperación del paciente. Y eso es el concepto de la medicina perioperatoria, que así se llama ahora nuestra especialidad. O sea, nuestra especialidad no es anestesiología, es medicina perioperatoria. Entonces, aquí les dejo algunas referencias. Los invito a que las lean profundamente. Casi todas son del British Journal de Anesthesia y Anesthesiology. Son maravillosos estos artículos que nos van a ayudar a tratar de una manera más adecuada. Sí, claro, a nuestros pacientes. ¿Quieren la primera también? ¿Les paso la primera? Sí, sí. Entonces, estos artículos son, por ejemplo, fíjense, aquí dice, implicaciones para el cuidado crítico perioperatorio. Mecanismos de la acción de las hormonas. Supresión de la hormona antidiurética durante la cirugía extradural. Modulación inmune por anestésicos orales. Promoción del soporte metabólico y nutricional. Anestesia, analgesia y la respuesta al estrés quirúrgico. Tenemos también por ejemplo, un approach, un enfrentamiento multimodal para controlar la fisiopatología postoperatoria y rehabilitación de nuestros enfermos. Trastornos endocrinos en anestesia y trastornos de la corteza adrenal,
y moduladores inmunológicos, ¿sí? De las drogas esteroideas y antiinflamatorias en el periodo perioperatorio y su consecuencia en el pronóstico postoperatorio. ¿Se fijan ustedes? Son temas que son muy interesantes y que se aplican con todos nuestros pacientes, más con aquellos de riesgo. Ya dijimos, extremos de la edad, desnutrición, enfermedad persistente, y nosotros debemos de cuidar todos esos aspectos para que nuestro paciente recupere la salud. Gracias.